Recapitulando para que quede en el video, la mediana es una medida de posición, nos va a ubicar la posición que tiene nuestro dato de en medio del conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos 50 datos, la mediana va a estar entre el dato 25 y el dato 26. Las fórmulas aquí nos indican que vamos a tener un cálculo para n impar o para un total de datos impares y otro para n par. Nos dice que si el número de datos es impar, la mediana es el dato del centro del conjunto de datos. Aquí no vamos a tener tanta discrepancia. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un dato entero ubicado en la centralidad. Donde vamos a tener un poquito de discrepancia es en los conjuntos pares, ya que no tenemos un dato entero que ocupe la centralidad. Nos dice que una vez que los datos se ordenan en forma ascendente o descendente, los datos que se repiten también deben de ser ordenados y pues deben de seguir una secuencia lógica. Si el número de datos es par, la mediana es la media de los datos del centro. Aquí tendríamos que hacer dos operaciones, ubicar la mediana entre los datos centrales y después calcular la media entre estos. Las fórmulas de ubicación de la mediana son las siguientes. Recuerden que estamos trabajando con n minúscula para muestra y n mayúscula si se trata de la población completa. Pero recuerden que la ejecución de la fórmula es la misma, simplemente cambia la simbología. La fórmula nos dice, vamos a tomar una para poderla leer, que si x1, x2, x3 hasta x a la n representan los valores ordenados de forma ascendente o descendente de una variable seleccionada de una muestra, entonces la mediana la vamos a obtener a través de la siguiente ecuación. Mediana es igual, en casos impares, a xn más 1 entre 2. Y para casos pares, la mediana va a ser igual a xn entre 2 más xn entre 2 más 1 sobre 2. Recuerden, esto nos va a dar la posición más no el valor de la mediana. Ahora, ¿alguien que me ayude a leer las ventajas? Ya probé. A ver. Su valor no se ve afectado por los datos extremos y por lo tanto es una medida de importancia cuando se presenta esta situación en un conjunto de datos. Es fácil de calcular y entender. Las unidades de la mediana son las mismas de la variable. Se puede hallar en variables cualitativas y cuantitativas. Es un valor único para un conjunto. Cuando los datos tienen una marcada asimetría, es mejor representar la tendencia central con la mediana que con la media. Ok, gracias. Bien, entre las principales ventajas que tiene es que al ubicar la centralidad a través del orden, no se ve afectado por los datos extremos. También lo podemos aplicar en variables cualitativas y cuantitativas. Y se aplica mejor para datos asimétricos por la misma razón que no se afecta por los datos extremos. Al ordenarlos, te permite llevar un mayor control. Entre las limitaciones que tiene es que es afectada por el número de observaciones, pero no por su magnitud. Puede que en un muestreo X la media sea muy diferente al resto de los datos, pero como ese número por posición es la mediana, se va a considerar como el dato, pero puede tener mucha diferencia al resto de los datos. También nos dice que en general la mediana es menos estable que la media de una muestra a otra. Por lo tanto, no es útil en estadística inferencial y que los datos deben ser ordenados antes de calcular la mediana, lo cual implica un esfuerzo extra o un retrabajo de los datos. Y su definición no permite realizar procesos algebraicos. Al ser una medida de posición, está muy limitada en qué tipo de cálculos o en qué tipo de inferencias las vamos a utilizar. El ejemplo que tenemos es el mismo que estamos trabajando desde ayer de la muestra de agua. Tenemos los mismos muestreos. El primero es de 7 elementos, el segundo es de 8, el
el tercero de 9 y el cuarto de 10. Entonces, vamos a abrir aquí el Paint. Y vamos a acomodar esto. Bien. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Ordenar los datos. Recuerden que debemos de repetir los datos que se encuentren doble. Entonces vamos a tener 4, 4, 5, 5, 8, 9 y 10. Tenemos una n igual a 7. Es muestra. N igual a 7. Si ya tenemos ubicados los datos y ya sabemos la n que estamos manejando, ahora vamos a seleccionar la fórmula. Como es una n impar, utilizaríamos la fórmula media. Ay, disculpen, ahorita en el pizarrón se va a ver mejor. Media es igual a x sobre n más 1 sobre 2. Sustituyendo, nos quedaría que la media se encuentra ubicada en n, que sería x, 7 más 1 sobre 2. La media estaría, ay Dios, me está calambrando la mano, en x 8 sobre 2, 4, ¿no? Aquí le voy a resumir. La media nosotros la ubicamos en x4. Si contamos, está 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos nuestro valor de la media. Entonces, mediana, es igual a 5. Lo podemos hacer simplemente contando los datos, ordenarlos y contarlos, pero pues la forma adecuada y que nos debe de ahorrar más tiempo es hacerlo a través de las fórmulas. Voy a anotar aquí la fórmula para n par, ya para adelantar. Mediana es igual a x n sobre 2 más x n más 1 sobre 2. Volviendo al ejemplo, vamos a tener la misma cantidad de datos, simplemente que agregaremos el nuevo muestreo, que es el de 12. Entonces, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 10 y 10 y 12. En este caso, tenemos una n igual a 8. Si hacemos la sustitución, nos quedaría que la media es igual a x n sobre 2, que sería 8 sobre 2, más x 8 sobre 2, que sería n más 1 sobre 2, más 1. Esto nos daría a una mediana igual a x4 más 8 entre 2, 4, más 1, 5. Ahí está.
todo esto sobre 2. Sustituyendo, sabemos que la mediana va a estar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos 5 más 8 sobre 2. 5 más 8 nos da 13 entre 2, 6.5. Y aquí podemos ya ubicar el valor, bueno, determinar el valor y ubicar la posición. Recuerden, la fórmula hasta este punto nos va a dar la posición. Después nosotros tenemos que, en el caso de impar, simplemente detectar el número que está en la posición, y en el caso de par, ya que tengamos las posiciones, debemos de calcular la media aritmética de los dos valores para poder obtener la mediana. ¿Hasta aquí está claro cómo ubicar y calcular la mediana? Sí. Sí, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Bien. El siguiente o la siguiente medida de tendencia central con la que vamos a trabajar es la moda. La moda es la medida más fácil de ubicar. Nos dice que, como su nombre lo indica, representa el valor o los valores que tienen la mayor frecuencia en el conjunto de datos. Sonó como que alguien quería entrar, ¿verdad? Sí. Como su nombre lo indica, representa el valor o valores que tienen la mayor frecuencia en el conjunto de datos. Son los valores que más se repiten, ya sean estos muestrales o poblacionales. Cuando hay una moda, el conjunto se considera unimodal. Cuando tenemos 2 modas, bimodal. Cuando tenemos 3, trimodal. Y a partir de 4 modas en adelante, se denomina multimodal. La moda se va a representar con las siglas MO para datos muestrales o poblacionales. En este caso no va a haber diferencia entre M mayúscula, M minúscula o alguna MIO. No, para los dos casos es M mayúscula O. Aquí pues no voy a utilizar el Paint puesto que ya están acomodados los datos. Lo único que tenemos que identificar son los datos que más se repiten. En el primer muestreo, recuerden, seguimos con el mismo ejemplo de toma de muestra de agua. En el primer muestreo tenemos estos 7 elementos. Aquí tenemos 2 modas. La moda 1 es el 4, que se repite 2 veces. Es la primera moda que encontramos. Después tenemos el 5, que también se repite 2 veces. Este es un muestreo bimodal. Si se fijan, aunque en los siguientes muestreos seguimos agregando un valor, este no afectó nuestra tendencia de la moda, porque estuvimos agregando valores extremos que no se repetían con los valores ya existentes. Nos dice la lectura del ejemplo que los datos del primer muestreo presentan 2 modas, es decir, que es un conjunto bimodal. Los valores de mayor frecuencia pues son el 4 y el 5. A medida que se incorporan datos extremos al conjunto, las medidas se mantienen constantes, y pues en este caso específicamente. Vamos a encontrar casos donde al comenzar a agregar datos sí va a variar la moda. Recuerden que como venimos arrastrando este problema desde la mediana, estos datos se agregaron para ejemplificar qué pasaba cuando agregábamos valores extremos. ¿Qué ventajas tiene? Pues es difícil de calcular y de entender. Las unidades de la moda son las mismas que de la variable. Ni siquiera requiere un cálculo. Puede utilizarse para datos cualitativos o cuantitativos y no es afectada por los datos extremos. ¿Qué limitaciones obtiene? Que a veces no se presenta la moda. Hay muestreos que no presentan ninguna. La moda no siempre existe, no se pueden realizar procesos algebraicos con ella, no tiene mucha utilidad con pocos datos en el conjunto del análisis y en general cuando el conjunto de datos no resulta unimodal, se debe a posibles fallas en el muestreo o falta de homogeneidad en la muestra. A pesar de describirse como una medida de centralidad, cuando los datos no son simétricos, no va a representar la centralidad. Y pues aquí tenemos el ejemplo, no venía separado.
Y vienen estos ejercicios. Nosotros vamos a hacer este ejercicio juntos. Entonces, en este momento nos vamos a desconectar de Meet y vamos a pasar a Zoom. Voy a abrir lo que es la sesión de Zoom, les voy a pasar la clave por el grupo e igual por el grupo les voy a confirmar cuando ya esté conectada en Zoom. Ok, denme unos 5 o 10 minutos nada más para poner el trípode en el cel y que no se me esté cayendo para poder proyectar. Entonces, por el grupo de WhatsApp les voy a mandar el link. ¿Ok? Ok. Muy bien, los veo en unos 5 minutos.